Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y a continuación presentaremos el caso 4 de quién controla la insulina. Recapitulando el caso, después de ingerir alimentos que contengan glucosa, los niveles sanguíneos se elevan notablemente. Algunos, como el cerebro, pueden emplearla de manera inmediata para la obtención de energía. Sin embargo, otros órganos, como el músculo esquelético, requieren de acción hormonal. Este hecho fisiológico plantea varias preguntas. Primero que nada, ¿de qué depende que algunas células puedan emplear directamente la glucosa, mientras que otras requieran de la participación hormonal? Bueno, esto se lleva en gran parte por las diferentes maneras de transporte y los diferentes tipos de GLUT. Los GLUT transportan glucosa a través de la membrana plasmática por medio de un mecanismo de difusión facilitada. Los GLUT son proteínas de 12 hélices con los extremos amino y carboxilo expuestos en el lado citoplasmático de la membrana plasmática. Las proteínas GLUT transportan glucosa y dexosas relacionadas de acuerdo con un modelo de conformación alternativa que predice que el transportador expone un solo sitio de unión al sustrato hacia el exterior o interior de la célula. La unión de la glucosa a un sitio provoca un cambio conformacional asociado con el transporte y libera glucosa al otro lado de la membrana. De acuerdo con similitudes de secuencia, los GLUT se dividen en tres subclases. La clase 1 comprende los transportadores de glucosa de GLUT1 a GLUT4. GLUT1 se distribuye abundantemente en los tejidos vitales. En un adulto se expresa en los eritrocitos y también en las células endoteliales de los tejidos de barrera, como la barrera hematoencefálica. GLUT2 se presenta principalmente en las células beta del páncreas, hígado y riñón. GLUT3 se expresa principalmente en las neuronas, donde es el principal isoformo transportador de glucosa en la placenta. Tiene alta afinidad por la glucosa. El GLUT4 es un transportador de glucosa sensible a la insulina que se encuentra en el corazón, el músculo esquelético, que son la mayoría de los músculos corporales, y el tejido adiposo. Es notable que el GLUT1 y el GLUT3 no necesitan activación de insulina, mientras que la mayoría de los otros músculos de nuestro cuerpo sí. Por lo tanto, los lugares con receptores de GLUT3 captan la glucosa sin tener que esperar a que el páncreas produzca primero la insulina. Por esta razón, las neuronas específicamente captan la glucosa muy rápidamente. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta que plantea el caso, que es ¿cómo ocurre la acción hormonal en aquellos órganos que sí la requieren? Para entender esto, vamos a hacer referencia al GLUT4, que es el que necesita la actividad de insulina para poder empezar a hacer la translocación de los transportadores de glucosa a la membrana plasmática. El GLUT4 forma parte de los transportadores de glucosa, sin embargo, este se distingue por las siguientes características. Este se encuentra principalmente en tejidos sensibles a la insulina, como son el músculo esquelético, corazón y tejido adiposo, como había mencionado mi compañera. Es regulado por la insulina, es regulado por la contracción muscular y lo que nos dice es que el incremento de la insulina tiene una asociación directa con la cantidad de la expresión proteica del GLUT4. Es decir, entre más insulina esté activando, más GLUT4 va a haber en la membrana plasmática, ya que justamente por la insulina se puede ver que este ha sido liberado. Ahora, para entender cómo es la cascada de señalización que se activa una vez que la insulina tiene contacto y empieza la translocación, tenemos que entender qué es el receptor de insulina. El receptor de insulina pertenece a los receptores de tirosina quinasa, los RTK, y estos son, en el caso del receptor de insulina, tiene a su ligando como la insulina y su función es la modulación del metabolismo. Ahora, características de ese receptor es que ya está dimerizado incluso si está inactivo. Ahora, una vez que está en el receptor en la membrana, este está formado por dos subunidades que vamos a ver un poco más adelante y estas están unidas por un puente de disulfuro. Al activarse por el ligando de insulina, este se autofosforila y deja sitios de unión para otras proteínas y empieza entonces la cadena de señalización. Ahora, este receptor de insulina puede ser activado por dos vías. La primera es la MAPsinasa,
que se centra básicamente en sustratos de transcripción y expresión genética en tejidos. Sin embargo, para fines de la resolución del caso, nos interesa la vía 2, que es la PI3 sinasa AKT-mTOR, que básicamente el PI3, que es fosfatidilinositol 3 sinasa, es el que hace el metabolismo de la glucosa. Ahora, concentrándonos en la PI3K, que es el principal metabolismo para la glucosa y los lípidos, vamos a explicar cuál es este metabolismo de forma resumida. Primero, una vez que llega la insulina, se activa el IRS, que contiene varios sitios de fosforilación. Dentro de ellos está el PI3K. Ahora, esta subunidad, como había mencionado, está conformada de otras dos subunidades, la P85 y la P110. Cuando la P85 reacciona con el receptor de insulina, se activa el P110. Ahora, ¿qué son estas imágenes que se ven aquí de color celeste y naranja en el lado derecho? Ahora, este tiene a su vez sitios de unión que son tiene sustratos que son el PIP2 y el PIP3. Ahora, el PIP3 es un sitio de unión para sinasas de SER, que es la PDK1 y la AKT. La AKT es la que nos interesa, ya que de esta depende la translocación del GLUT. ¿Por qué? Bueno, la AKT, después de su reclutamiento a la membrana plasmática, es fosforilada en dos residuos, la SER 473 y el TOR T308. Ahora, la translocación del GLUT depende tanto de la activación del PI3K y de la sinasa, puesto que el AKT tiene un sustrato que es el AS160, que es el verde que se puede ver abajo en la imagen. Ese verde lo que hace, o el AS160, es que regula negativamente la actividad de las proteínas pequeñas. Así que cuando se fosforila por medio del AKT, este se inhibe, y al inhibirse lo que permite es que incremente el tráfico dependiente de RAP del transportador de GLUT4 a la membrana plasmática. Es decir, una vez que está inhibido el AS160, pueden salir a la membrana. Ahora, una vez que salen, es decir, cuando empieza la translocación, es cuando ocurren los siguientes procesos. Inicialmente, el GLUT está dentro de vesículas recubiertas de clatrina o vesículas con proteínas que son sensibles a la insulina, por eso es que necesitan esa activación que acabamos de hablar. Ahora, en respuesta a la cascada de señales, es decir, cuando ya es inhibida el AS160, es cuando se traslada y aumenta la cantidad de GLUT en la membrana, mientras ésta permanezca activa con la insulina. Una vez que se termina la activación, son recubiertos por vesículas de clatrina y son reingresados en forma de endosomas para regresar a su organización esquemática junto con otras vesículas de GLUT4. Y así es como ocurre la translocación hacia la membrana plasmática. Activación de la secreción de insulina. La insulina es una hormona liberada por las células beta pancreáticas en respuesta a niveles elevados de nutrientes en sangre, controlando funciones energéticas críticas como el metabolismo de la glucosa y de lípidos. El receptor de insulina es una glicoproteína que pertenece a la familia de receptores para factores de crecimiento con actividad intrínseca de sinasas de TIR, que son los RTKs, los cuales, al ser estimulados por su ligando, se autofosforilan en residuos de TIR. El GLUT10 se expresa principalmente en el páncreas e hígado y se relaciona con su susceptibilidad para presentar diabetes mellitus no insulino dependiente. Debido a la localización de este gen, se cree que puede llevar a cabo funciones metabólicas de gran importancia. Señal de activación. Una vez que la insulina interacciona con su receptor y este es activado, se inicia el encendido de cascadas de señalización que dependen de un orquestado número de interacciones proteicas. Como ya mencionó mi compañera, existen dos vías principales de transducción que son activadas por acción de la insulina: la vía de las fosfatidilistol 3 sinasa PI3K y la vía de las sinasas activadas por mitógenos MAP sinasas. Ambas vías regulan la mayoría de las acciones de la insulina asociadas a la regulación del metabolismo energético, de la expresión genética y de efectos mitogénicos.
Como ya se mencionó, la vía de la PI3K es el principal mecanismo por el que la insulina ejerce sus funciones en el metabolismo de la glucosa y de lípidos. La insulina se libera al torrente sanguíneo usualmente después de los alimentos, ya que aumenta el nivel de glucosa. Es decir, al ingerir nuestros alimentos, nuestro nivel de glucosa aumenta y por ende la insulina se libera. Comunicación. El receptor de la insulina se clasifica dentro de aquellos receptores con actividad de tirosina sinasas. El receptor de la insulina solamente se expresa en músculo, tejido adiposo, hígado y páncreas como un tetrámetro, donde las dos cadenas alfa, ricas en cisteínas y glicinas, interactúan con la insulina. La incorporación de la glucosa a las células se hace por mecanismos diferentes dependiendo del tejido. La insulina ejerce su acción para el control de la glucosa de manera indirecta a través del receptor de la insulina. El primer evento específico es la unión de la insulina a las cadenas alfa del receptor. Debido a que la comunicación es de manera indirecta, este es un tipo de comunicación endocrina, el cual permite a las células emisoras y las receptoras encontrarse a distancia, ya que el mensajero se transporta por la circulación sanguínea, como se puede observar en la imagen. Muchas gracias. Estas son las referencias.